buenos días, hermanos. Vamos a ver en esta mañana de Año Nuevo qué es lo que el Señor tiene para la iglesia, porque el mensaje no solamente es para este local, no solamente es para los que estamos en esta mañana, en este recinto, en este auditorio, ya este altar, Dios, no nosotros, lo ha convertido en un púlpito interdenominacional, internacional, no lo sé cómo se puede llamar, pero a través del Face. Así es que vamos a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, agradeciéndole al Señor por lo que vamos a escuchar, porque sabemos que Dios habla claro. Él habla claro. Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Padre bueno, te damos toda la gloria, Señor. Gracias. Verdad que por tu gracia y tu misericordia que estamos en pie, vivo, y no solamente en este mundo de los mortales, sino vivo delante de tus ojos mediante la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor. Sabemos que estás aquí. Nos has ministrado por los diferentes dones de tu Espíritu Santo. Nuestro corazón arde en tu presencia. Nuestro espíritu se goza en ti, Señor. Y ahora también sabemos que vamos a ser renovados, vivificados. Vamos a tener seguridad, porque tu palabra es seguridad. Tu palabra imparte fe, tu palabra es cobertura, es poder, es vida, Señor. Padre, ministra a todos aquellos que nos puedan ver ahora en vivo o después, Señor. Nos puedan ver, Señor, a través del Facebook. Padre, que tu palabra corra, Señor, y que no solamente apele a su intelecto, a su razón, no, a lo más profundo de su vida, Señor, y sea transformado por la palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino lleve fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El que habita al abrigo del Altísimo. David sabía lo que ocurría cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre del animal sobre el propiciatorio por causa del pecado del pueblo. 6 cosas, 6 realidades espirituales ocurrían cuando ese sumo sacerdote entraba en el propiciatorio. A eso
es lo que se llama habitar. ¿Dónde? Habitar al abrigo del Altísimo. ¿Y cuáles son esas 6 realidades que se cumplían? Cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre del animal sobre el propiciatorio. Número 1, había gracia y misericordia de Dios. Número 2, la presencia de Dios, esa nube, la Shekinah, era evidente sobre el propiciatorio. Número 3, se oía la voz de Dios. 4, había una unión, una comunión, intimidad entre el sumo sacerdote, que representaba el pueblo del pacto, con el Dios del pacto. Número 5, había revelación y conocimiento de Dios, porque Dios se daba a conocer, como vamos a ver más adelante. Cada vez Dios iba revelándose a su pueblo con nombres redentores, con nombres redentivos, que después se va a aplicar a Jesucristo. Número 6, que es lo que ocurría en ese lugar santísimo. Al habitar en el abrigo del Altísimo, había cobertura, protección y seguridad de parte de Dios, no solo para el sumo sacerdote, sino para todo el pueblo de Israel. Es por eso que cuando ellos iban a la guerra, por más numerosos que eran sus enemigos, por más que el ejército sirio o babilonio o lo que sea, se enfrentaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba en obediencia, y el pueblo de Israel hacía la voluntad de Dios. En esa relación de intimidad, Dios era el poderoso de Israel y Dios les daba la victoria. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Todas las promesas, escuche bien, que vamos a ver, no todas por razones de tiempo, pero vamos a mencionar algunas. Ojo, mencionar algunas, no las vamos a explicar detalladamente, pero sí tenemos que tener una visión panorámica de todas las bendiciones, de toda la riqueza y de todas las promesas que hay en el Salmo de 91, pero la condición es el versículo 1. No es estas promesas, no es estas bendiciones, no son estas riquezas para cualquiera, no. ¿Para quién? ¿Para quiénes son? Para el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Me entienden? Esa es la condición. Y el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué es lo que va a pasar? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar significa vivir. Y en estos 2 versículos, 1 y 2, a Dios se le da 4 referencias, como Dios, como Altísimo, como Omnipotente, como Señor. ¿Por qué se le va dando diferentes nombres o títulos a Dios? Porque cada uno tiene una revelación especial. Cuando dice el que habita, ¿qué cosa? Al abrigo del Altísimo, ¿a qué está haciendo referencia el Altísimo? A lo supremo, a lo santo, a lo incomparable, único y eterno Dios. Cuando habla, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿De qué? ¿De quién está hablando? De ese Dios de guerra, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios para el cual nada es imposible. Sigue diciendo el Salmo 91, versículo 2. Diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Castillo mío. En el Antiguo Testamento, en la época en la cual David escribió este salmo, las casas, el conjunto de casas, normalmente que formaban una ciudad, estaban amuralladas. ¿Y por qué y para qué se amurallaban? Porque en esa época de la historia y de la prehistoria, los pueblos vivían como en la ley de la selva. Habían ladrones, abigeos, asaltantes, violadores de todo tipo. Es por eso que las ciudades estaban amuralladas. Y es aquí donde David dice, ¿qué cosa? Diré yo a Jehová, castillo mío. ¿Hace referencia a qué? A la protección, a la cobertura de Dios.
Sigue diciendo versículo 3, Él te librará de dos cosas, del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿A qué se refiere cuando dice Él te librará del lazo del cazador? Aplicada a la iglesia, aplicada al creyente en este tiempo, la Biblia nos habla en Pedro que dice que Satanás anda como león, ¿qué cosa? Hambriento, buscando a quien devorar. ¿Qué nos está diciendo aquí? El Señor sabrá librarnos del Satanás, de sus artimañas y de sus estrategias. ¿Qué más dice? Él te librará de la peste destructora. Cuando habla de peste, está haciendo referencia a enfermedades y a dolencias. Mire la promesa del Señor. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesús quería proteger a Israel de sus enemigos. Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, o sea, no fue una sola vez, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? De algo doméstico Jesús toma una realidad. ¿Qué cosa es? Tú no me reconoces a mí como tu Señor, tu Dios, tu Mesías. ¿Por qué no me reconoces? ¿No ves que ese polluelo, cuando hay un gavilán, cuando hay un ave de rapiña que lo va a comer, que lo va a devorar, qué es lo que hace ese polluelo? Se pone bajo las alas de su madre, porque la madre prefiere morir antes que muera el polluelo. ¿Entiende? Eso que es protección y cobertura. Y Jesús está llorando ante Jerusalén porque no lo recibieron a Él. Y Él quería ser su protector, su defensor. Pero ante alguien que lo niegue, ante alguien que lo rechaza, ante alguien que lo desprecia, que lo insulte, que al final lo iban a llevar a la cruz a crucificarlo, Jesús llora. Y miren lo que va a ocurrir más adelante. Lucas capítulo 21, versículo 5 y versículo 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿De qué está hablando el maestro? Está profetizando de lo que en el año 70 el emperador romano Tito iba a quemar, ¿qué cosa? El templo, iba a destruir Jerusalén. Y no solamente Jesús fue crucificado, también Tito, Vespasiano y otros emperadores romanos crucificaban, en este caso a los judíos. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él quería ser su protector, quería ser su defensor, pero lo rechazaron. ¿Y por qué lloraba Jesús? Porque sabía lo que iba a pasar con Jerusalén en los años 70. Por eso que le profetizó y le dijo, ¿cuántas veces yo quise juntarte como los polluelos bajo las alas de la gallina, pero tú no quisiste? Pero en cambio en el Salmo 91 que dice, Él bajo sus alas te cubrirá. ¿Qué significa eso? Protección y cobertura de Dios. Estamos en el Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga. Aquí está hablando a dos elementos. Escudo está hablando como coraza y adarga está hablando como armadura. Es su palabra, es su verdad.
Recuerde que en los salmos hay por lo menos 10 palabras sinónimas que se refieren a lo mismo. Testimonios, juicios, palabra, verdad, ley, mandamientos, ordenanzas, estatutos, principios. Todo ello se refiere a la palabra del Señor. ¿Y qué dice aquí? Tu palabra, oh Dios, ¿qué cosa es protección? Pero también qué cosa es cobertura ante los ataques del enemigo. Versículo número 5. No temerás el terror nocturno. En la época del Antiguo Testamento era muy común que de noche ocurrieran dos cosas en las ciudades. Uno, habían brujos, habían satanistas, no de día, de noche, que hacían maldiciones sobre pueblos, sobre naciones o sobre familias, sobre sus enemigos. Pero aquí que está diciendo, no vas a tener temor de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es tu guardador. ¿Qué más dice? En la época del Antiguo Testamento era común que de noche habían, ¿qué cosa? Abigeos. ¿Quiénes eran los abigeos? Quienes robaban los ganados. Y el Señor dice, no te preocupes porque aún eso yo voy a cuidar de ti. ¿Entiende? Sigue diciendo, versículo 5, Salmo 91, no temerás, ¿qué cosa? Terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El Señor está diciendo, no tengas temor de tus enemigos, yo estoy contigo para guardarte y protegerte. Aunque vengan tus enemigos de día, nadie podrá vencerte a ti. Versículo 6, que dice, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿A qué se refiere pestilencia? Enfermedades. Está reafirmando lo que decía el versículo 3. Número 6, ni mortandad que en medio de ti destruya. Hermano, es una promesa. ¿Qué cosa? Usted y yo, hombres de Dios y de fe, no podemos tener miedo de la muerte, porque el Señor dice, tu vida está en mis manos, tú no te vas a morir. Cuando diga quién, un médico, un cirujano, tú no te vas a morir porque te atropelle un carro, tú no te vas a morir porque te asalten o lo que sea. No, tu vida está en mis manos y el día en que yo quiera, ese día te voy a llevar. Hace casi como 3-4 semanas atrás, una hermana me escribe por mensaje, pastor, estoy destrozada solamente por fe, me estoy sosteniendo. Pastor, ore, mi hermana ya la operaron del cáncer y no le dan esperanzas. Pastor, ore. Me puse de rodillas, oré y lloré y clamé al Señor por esta hermana, de otra congregación por supuesto, pero que nos conoce en el ministerio. Oré y dije, Dios, reprendo a esa enfermedad, reprendo ese cáncer. Dios, ¿qué palabra debo de darle a esta hermana? ¿Qué respuesta le voy a dar? Y el Señor me manda lo siguiente y le contesto por el mensaje de texto después de orar y de recibir la palabra del Señor. Hermana, el Señor dice que tu fe se va a fortalecer en medio de la adversidad. 3 semanas atrás, ¿qué es lo que pasó? A la semana ya estaba estable. Una semana después le estaban dando de alta. Hermano, eso es cuando nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Entiendes? Usted no se va a morir por lo que diga el médico. Usted no se va a morir porque digan los análisis clínicos. Tu vida y la mía está en las manos del Todopoderoso. Por eso, sin presunción ni jactancia, como el apóstol Pablo podía encararle a la muerte y reírse en la cara de la muerte, porque eso hacía Pablo.
En Corintios cuando escribe, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Muerte, en tu cara me río, porque aunque puedas quitarme de la tierra de los vivientes temporalmente, mi vida está en las manos de aquel que resucitó, y tú, oh muerte, eres la que al final va a ser destruida, porque Él es tu muerte, y Él resucitó para nunca más morir, y yo también resucitaré para la gloria de su nombre. ¿Entienden? Gloria a Dios. Versículo número 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa frase es un hebraísmo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de ese hebraísmo? Que aunque sea un dolor, una angustia, una adversidad pequeña, o sea una adversidad, un dolor, una angustia muy grande, humanamente imposible de llevar, por más pequeño o por más grande que sea, el Señor es tu guardador. ¿Entiende? ¿Entiende? Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí me hago un énfasis, porque esta es una palabra del Señor. Y no es que todo no lo sea, sino me refiero en el sentido de lo que va a ocurrir en este año que está comenzando. Anótelo bien. Cuando aquí dice ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, ¿a qué se refiere? El hombre justo, el creyente verdadero, la iglesia sana y santa. ¿Qué cosa es lo que va a haber? Va a haber. Vamos a vivir para verlo. ¿Qué cosa? Dios castigará, Dios enviará a aquel que se mantenga en una condición de impío. ¿Por qué? Porque el impío en este contexto se refiere a 3 tipos de personas. ¿A quién se refiere aquí cuando habla de impío? Y por el cual Dios le va a dar una paliza, y en el peor de los casos el Señor va a enviar su juicio. Y desde aquí yo lo voy a decir cuando ocurra. Voy a dar testimonio de este versículo cuando el Señor lo cumpla. No me corresponde ahorita decir, sino cuando se haya cumplido. Pero ¿por qué usted está seguro, pastor? Yo no maldigo a nadie, pero sí veo las condiciones como usted va a ver ahora. Cuando el impío cumple las condiciones, entonces Dios lo castiga. Y si ese impío no se arrepiente, ya Dios no lo castiga, Dios manda su juicio. Y eso es lo peor. Por eso en su momento voy a declararlo y voy a testificarlo cuando se cumpla. Pero aquí está la palabra. ¿Y cuál es la lección? Que si nos están viendo por las redes y está en la condición de impío que vamos a mencionar, Dios le está hablando para que llore y se arrepienta, para que enmiende sus veredas y sus caminos, porque Dios le ha puesto el ojo a usted y nosotros vamos a vivir para declarar la justicia de Dios. Y que cuando usted oyó y no se arrepintió, Dios tuvo que tratarlo a usted duramente. ¿A qué se refiere impío en este contexto? 3 tipos de personas. Número 1, impío es el inconverso que se burla de un creyente. Impío es el inconverso que atenta contra la iglesia de Cristo. Impío es el inconverso que se burla de las cosas de Dios. Segundo tipo de persona que se refiere al impío es el creyente. Imagínate, es un creyente, sí, pero un creyente que anda en la carne, un creyente que vive en el mundo como un mundo y en la iglesia con una máscara, con una pantalla. Ese es el segundo tipo de impío que se refiere. Y al tercer tipo de persona que se refiere como impío, este pasaje, ¿qué cosa es? Es un creyente, sí,
Pero también no solamente puede ser un creyente, puede ser aún un pastor o un siervo de Dios que ha sido tal vez, pero que sea miembro de una iglesia o sea un siervo del Señor, hayan cometido la falta de dividir iglesias, hayan cometido la falta de murmurar, de levantarse contra las autoridades, calumniando, mintiendo, chismeando. Sepa usted que porque Dios hasta ahora no le ha puesto la mano, no es que Dios se haya olvidado, no, está en Dios sobre usted su misericordia, pero ahora le está hablando y le está diciendo: no te voy a esperar más, porque quiero que te arrepientas, pero ya se terminó tu tiempo de gracia, y si no vienes al arrepentimiento que te voy a quebrar, entiéndelo. ¿Qué es lo que va a pasar con los impíos? Dice Salmos capítulo 92, versículos 7 al 9, mira lo que va a ocurrir con los impíos. Cuando brotan los impíos, como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Hermano, eso es delicado. No dice que se van a morir solamente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es para ser destruidos eternamente. A ver, quiero que me entiendan antes de continuar esta parte. Cuando la Biblia dice: no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Repito, esta iglesia es inteligente, esta iglesia tiene el Espíritu Santo, así es que, escuche, cuando la Biblia dice: no hay paz, dijo mi Dios, para el impío, todavía no conteste, primero escuche, ¿a qué se refiere? ¿A que no hay paz para el impío cuando está vivo? ¿A que no hay paz para el impío cuando está muerto? ¿O se refiere a ambas cosas? Que el impío no tiene paz ni de vivo ni de muerto. ¿A qué se refiere cuando dice la Biblia: no hay paz, dijo mi Dios, para el impío? ¿A qué se refiere? O sea, ni de vivo ni de muerto que tiene, no tiene paz. ¿Entiendes? Eso es delicado, mi hermano. Seguimos Salmo 92. ¿Qué es lo que va a pasar con los impíos? Salmo 92, 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres santísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. ¿Un solo versículo? No, hay muchos versículos, dos más vamos a ver. Romanos capítulo 12, versículo 19. Jesús y el apóstol Pablo prohíben que podamos tomar venganza nosotros mismos. Pero miren lo que ocurre en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué está hablando de venganza? Porque ha habido una ofensa o un agravio, ¿correcto? A usted le han ofendido, a usted le han hecho daño, ¿correcto? Testimonio familiar, mi padre me lo contó, por eso voy a testificar. ¿Qué cosa? Mi hermana mayor que yo, pero ella tenía 3 años de edad, 3 años, era una bebé, claro, pero ya caminaba lógicamente. Mi padre tenía un puestito acá en el distrito de La Victoria, dentro de un mercado de abarrotes, trabajaba allí su negocio, Dios le había prosperado, pero ¿qué? Al costado de él habían
otros puestos grandes. Y había un vecino que vendía verdura y tenía una hijita de 5 años. Como Dios bendecía económicamente a mi padre, entonces cada vez mi padre le compraba un vestido nuevo a mi hermanita, voy a llamarla así porque tenía 3 años. ¿Qué pasó entonces? Esa hijita, 2 años mayor que mi hermana, de envidia, ¿qué hacía cuando mi padre y mi madre le vestían cada mes un vestido nuevo? Disculpen, pero así fue. Iba al basural con un cartón, con un papel, con una bolsa, tomaba un poco de excremento y le embarraba su vestidito de mi hermana. Apestando llegaba llorando, mira, mira, me ha hecho eso. Una vez, 2 veces, 3 veces, ya mis padres no sabían qué hacer, habían hablado con los padres de ella y nada. La niña seguía igual. ¿Qué hizo mi padre? Señor, no podemos tomar venganza. Es una niña, pero sus padres no lo corrigen. Señor, tu palabra dice, tuya es la venganza. Señor, no sabemos qué hacer con esa niña. Le hemos hablado a la niña, le hemos hablado a sus padres, pero sigue haciendo lo mismo. Señor, tú eres justo, defiende a nuestra hija. Al mes siguiente le compraron un vestidito nuevo. La niña, ya le dije, la vecinita, la hija de la que vendía verdura, fue al basurero, agarró excremento de nuevo. Antes que llegue a mi hermanita a embarrarle con excremento su vestidito nuevo, un auto pasó. Todo el fémur se lo destruyó porque tuvieron que reconstruirla no menos de 50 puntos, prácticamente desde la rodilla hasta la cadera. Y si no se murió, es porque los padres pidieron perdón a mis padres. Y esa niña jamás volvió a hacer lo mismo. Hasta ahora vive esa señora. Lógico, vive con esa deficiencia porque ya no camina normal. Y la cicatriz que nunca se le va a borrar. ¿Me entiende? Pero así como es Dios vengador, también es Dios protector. ¿De qué? Después de eso, ya le dije a mi hermanita, 3, 4 años, ya creció, pero todavía estaba pequeña. Un día que mis padres tenían clientes que venían de buena zona, ¿qué pasó? Una de sus clientes estaba apurada, era de una zona residencial, siempre le compraba, una gringa rubia. ¿Qué había pasado? No se había dado cuenta que mi hermanita estaba jugando en la pista, literalmente le pasó la llanta por el pecho. Lo atropelló. La señora, la casera, la cliente de mi papá y mamá no sabía nada. ¿Qué pasó? Los vecinos comenzaron a gritar, ¡la mató, la mató! ¿Quién mató? Su hija, pues, su hija, le decían a mi papá. Mi hija sí estaba tirada ahí. Su vestidito nuevo, las huellas de la llanta acá en el pecho, y mi hermanita tirada inconsciente. La señora ya viéndose, la cliente viéndose que en la cárcel, ¿qué hizo? La levantaron, llevaron a mis padres, cerraron el puesto como pudieron, llevaron de emergencia, no al hospital 2 de Mayo o a cualquier otro hospital por temor a qué, a la denuncia si es que ese bebé iba a morir o estaba muerta. ¿Qué hizo? Le llevó a una clínica particular. Lógico que
todo estaba costeando esa cliente. Cuando la llevan ahí, estaban los doctores, le sacaron análisis de todo, más o menos 1 hora. Mi padre ya estaba resignándose. Bueno, Señor, si se ha ido inocente, sabemos que fue un accidente, perdonamos a la cliente, tú sabes qué vamos a hacer, pensando que ella se había muerto. Y la señora estaba que sudaba frío. ¿Por qué? Porque ella pensaba que si se moría, pues era obvio, podían denunciarla y eso era cárcel. El asunto es que a la hora sale el pediatra con todos los análisis y dice, ¿sabe qué? Esta niña no tiene nada. La señora, la gringa, la cliente, le dije, doctor, por favor, usted es un amigo nuestro, de la familia, usted no me va a engañar, yo le atropellé, yo he sentido cuando las llantas de mi auto le pasaron por encima del pecho de esa niña y está la huella, y usted no me va a venir a engañar que no tiene nada. Y se puso serio el pediatra, pues dijo. Se puso serio y le gritó, señora, ¿no entiende que no tiene nada? La niña tiene sed nada más, déjale agua, y se acabó. La niña, mi hermanita, salió caminando de esa clínica. Mis padres lloraron ya no de tristeza, sino de alegría. Y la gringa les dijo, ¿qué ha pasado? Y mis padres le dijeron, nosotros somos hijos de Dios, que todos los días oramos por todos nuestros hijos y por nuestra generación. Dice, ¿dónde es tu iglesia? Quiero ir a tu iglesia. ¿Entiende? Eso es lo que Dios va a hacer en este año con usted. ¿Me entiende? Pero ¿cuál es la condición que estamos viendo? El que habita al abrigo del Altísimo. A eso tenemos que llegar. No es que agarre cualquier impío el Salmo 91 y lo recite como loro y eso es mágico. No. El Salmo, todos los beneficios que hay en el Salmo 91 tienen como condición el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa eso? El que entre en la presencia de Dios, el que está en lugares celestiales. Ah, entonces no es cualquiera, no es cualquiera. ¿Entiende? Y David lo sabía. Por eso dice Salmos 54:7. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmos 58, 10 y 11. Se alegrará el justo cuando viene la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hermano, yo no sé si usted está en un lío judicial, yo no sé si le embargan o no le embargan, yo no sé qué está metido usted, pero déjeme decirle que si usted es un hombre recto, si usted es un hombre justo, hermano, hasta las leyes humanas Dios la cambia. Yo lo digo porque lo he vivido años atrás cuando tenía un negocio. ¿Qué es lo que había pasado? Que ya la municipalidad de ese distrito tenía para desalojarme y embargarme y todo completo. Hermano, eso ya estaba hecho. Fui a un abogado, le pedí su asesoría, puse el caso allí, y me dijo ya, vamos a ver, te voy a defender, pero esto está bien difícil porque esto son directivas de la municipalidad
Y con la municipalidad es bien difícil poder ganar un juicio. Pero vamos a ver lo que se puede. Yo estuve cuando vinieron los municipales a hacer toda esa labor de coacción en el negocio que tenían. Vino el fiscal de la municipalidad, vino todos ellos, el abogado, todo, con la orden de embargo y todo. Entonces yo llamé al abogado y le dije, señor, aquí está, nos están embargando. Entonces, ¿qué había pasado? Que en esa orden que había emitido la municipalidad había un error de escritura, El abogado tenía una copia y cuando yo le di para que hable con aquellos que venían a embargar, el abogado le dijo, señor, esta orden tiene error de redacción. Mire, un error de redacción. ¿Qué le contestó? Le dije, porque yo escuché la conversación. Dijo, señor abogado, usted debe saber que en todo proceso judicial hay errores de gramática. Sí, pero si usted ejecuta ese embargo sin corregir eso, yo lo voy a denunciar a usted. Corrija eso y después ejecuta el embargo. Pero eso va a demorar unos días. Hágalo, si no, no procede y yo lo denuncio a usted. Renegando, se fueron todos los que iban a embargar. Al día siguiente, hermano, escuche bien para que veas cómo Dios es, sale un decreto ley del Congreso de la República. Las municipalidades hacen mucho abuso, por lo tanto ahora se suspenden los embargos. Hermano, yo me puse a llorar de alegría, hermano. Digo, yo qué sé que va a haber una ley en el Congreso, yo qué sé. ¿Quién manda? El cielo gobierna la tierra, mi hermano. Para que usted vea, sean leyes, lo que sea. Si ya salió esa orden, está de más decirle, ¿qué cosa? Que vinieron la otra semana. ¿Por qué? Porque una ley que publica en el peruano en el Congreso de la República se aplica a nivel nacional a las 24 horas, ¿sí o no? Entonces esa orden de embargo, por más que la corrigieran, quedaba sin efecto. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Subsanamos lo que teníamos que subsanar y se arregló el problema. No nos salvó el abogado. ¿Quién nos salvó? El de arriba. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Porque el error no lo cometió el abogado que me defendía, sino quienes, aquellos que iban a embargarnos. Y Dios sabía que se necesitaban esos tiempos, ¿para qué? Para que se publique esa ley en el Congreso y eso era lo que iba a anular el embargo. Yo que sabía todo eso, mi hermano, no sabía nada. Por eso estamos hablando, ¿qué cosa? Dios es justo. Usted camina en justicia. Cuando más de una vez me han dicho, pastor, me están haciendo injusticia, sea por un juicio, sea por un desahucio, por un embargo, lo que sea, injustamente. Yo le dije, la Biblia dice en los Salmos que Dios hará brillar tu justicia como el sol a mediodía. ¿Cómo es el sol a mediodía cuando cae en forma perpendicular sobre la persona? Tú no proyectas sombra, sino la sombra que está debajo de tus pies. ¿Por qué? Porque cae en forma perpendicular, 90 grados sobre ti. No hay sombra. ¿Qué significa eso? Que aunque haya corrupción, Dios te defenderá en medio de toda la corrupción. ¿Correcto? Sigue diciendo versículo 10, Salmo 91, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Está hablando de la protección y la cobertura de Dios. Nos salteamos. ¿Por qué nos salteamos? Lo que sigue es aplicado al Mesías, aunque también tiene una aplicación a la iglesia. Pero vamos a avanzar con el versículo 15 y 16. Salmo 91, 15.
Me invocará y yo le responderé. ¿Qué es eso? Que cuando tú ores, Dios te va a escuchar y Dios te va a contestar. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Miren lo que está diciendo. Primero, el Señor va a estar en medio de tu angustia, no vas a estar solo. 2, el Señor te va a librar en esta vida. Y lo último que dice, te va a glorificar. La glorificación del creyente, ¿cuándo se da? Se da cuando ya este cuerpo es transformado por un cuerpo de gloria. ¿Me entiende? ¿Me entiende? La glorificación del creyente es cuando este cuerpo físico es transformado en un cuerpo de resurrección. Y eso es lo que Dios va a hacer con el justo. El que anda en santidad, el que anda en el temor de Dios, ¿cómo va a ser? Dios te va a glorificar. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida en los salmos más de una vez se refiere a la vida eterna. No se refiere solamente a muchos años de vida terrenal, no, sino se refiere a vida eterna. ¿Correcto? Ahora, algo más que Dios va a hacer con el justo, el que habita el abrigo del Altísimo, está en el Salmo 92, versículos 12 al 15, que dice el Salmo 92, 12 al 15, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. ¿Qué está diciendo allí David? Que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el piadoso, el justo, el hombre recto, el que teme al Señor, ¿qué hace? Dios lo pondrá donde en su presencia, lo va a arraigar, lo va a echar cimientos, así como el cedro que crece y crece, porque a pesar de los vientos fuertes o huracanados que puedan haber, sin embargo ese cedro se mantiene roble, fuerte. ¿Por qué? Porque tiene profundas raíces. Eso es estar arraigado, y eso es lo que está prometiendo ahí. El justo echará simiente, será una columna en el templo de mi Dios. Pero ¿qué más dice? Aunque pasen los años y físicamente sea caro, sea arrugado, ¿qué dice? Será altamente fructífero. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Para habitar bajo el abrigo del Altísimo y tener todas las bendiciones y promesas que hemos mencionado. No las hemos estudiado, las hemos mencionado. Número 1, debemos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Claro, pero ¿cómo, pues, pastor? Número 1, ¿cómo habitar bajo el abrigo del Altísimo? Número 1, entrando en la presencia de Dios por medio de Cristo en la oración cada día. Cuando usted cada día dobla sus rodillas y derrama su corazón al Señor, está entrando ¿dónde? Bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cómo entramos? En segundo lugar, ejerciendo nuestro real sacerdocio en lugares celestiales. Primera de Pedro 2:9 dice que ya somos constituidos real sacerdocio. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, y tenemos mandamiento, como real sacerdocio ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales por medio de Cristo. El sacerdocio real es espiritual.
y las ofrendas y sacrificios a Dios son espirituales. Entonces, ¿dónde ocurre eso? En lugares celestiales. ¿Me entiende? Pero pastor, todavía no nos hemos muerto. Todavía estamos acá. Sí, todavía estamos acá. Pero cuando tú estás en el Espíritu, te elevas a lugares celestiales y entonces ministras a Dios ofrenda y sacrificios en el Espíritu. Es por eso que la alabanza y la adoración no es un relleno en el culto, se hace con el temor de Dios, no se hace distraído, no se hace comiendo chicle. Yo no sé cómo pueden alabar y adorar en otras iglesias, no acá. Yo no sé cómo pueden alabar y adorar en otras iglesias. Los jóvenes, ¿por qué sacan su aparato? Están en un tiempo de alabanza y de adoración y están conversando con el amigo, están chateando, están haciendo otra cosa. Eso no solamente es malcriadez, eso no solamente es falta de respeto, eso es pecado. ¿Entienden? ¿Cómo habitamos bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo? En tercer lugar, quebrándonos el corazón, arrepintiéndonos de nuestro pecado, humillándonos y yendo a la cruz de Cristo para limpieza y santificación. Cuando usted va a la cruz, se humilla, se arrepiente, la cruz lo confronta y usted se arrepiente de sus pecados y se humilla, usted está bajo el abrigo del Altísimo. En segundo lugar, ¿qué debemos de hacer? Salmo 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué dice que Él nos va a librar? Porque nuestro amor no está puesto en el dinero, no está puesto en las cosas materiales, sino en ¿quién? En el Dios Todopoderoso. No es suficiente ser hijo de Dios. Nuestro amor tiene que estar puesto en Dios. Número 3, ¿qué debemos de hacer? Salmo 91, lo que sigue: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 7 nombres redentores de Dios. Escuche, a lo largo de su trato de Dios con el hombre, en este caso el pueblo de Israel, Dios se ha ido revelando mediante 7 nombres que los vamos a mencionar, no lo estamos estudiando. Pero estos 7 nombres se aplican también a Jesucristo. Usted lo va a ver. Por eso dice, por cuanto has conocido mi nombre. ¿Cuál nombre? Estos 7 nombres que vamos a mencionar. Pero no se trata de conocer como teoría, sino se trata de vivirlo, aplicarlo a nuestra vida. A ver cuáles son esos 7 nombres de Dios, que Dios se ha revelado para su pueblo. Número 1, Jehová Shammah, que significa el Señor está presente. ¿Qué dijo Jesús? Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? O sea, lo que Dios dice, Jehová Shammah, el Señor está presente, se aplica ¿en quién? En Jesús. Y si se aplica en Jesús, se aplica ¿a quién? A la iglesia. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Segundo nombre redentor, Jehová Shalom. ¿Qué significa Jehová Shalom? El Señor es nuestra paz. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Correcto? El tercer nombre que el Señor quiere que conozcamos por experiencia, Jehová Raá. ¿Qué es Jehová Raá?
el Señor es mi pastor. Nunca se olvide Salmo 23. Pero Jesús que dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y la dio o no la dio? Entonces, lo que es como nombre redentor en Dios se aplica en Jesús y eso se vive en la iglesia. Número 4. Cuarto nombre redentor de Dios. Jehová Jireh. Acuérdense de Abraham. El Señor provee. El Señor se provee para sí mismo. Pero Él también provee para su pueblo. ¿Qué dijo Jesús? Él fue la ofrenda que Dios presentó. ¿Para qué? Para la redención de la humanidad. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué era el Cordero de Dios? Ofrenda para el sacrificio. Por eso Jehová Jireh, el Dios el Padre y el Señor Jesús es la provisión de Dios para nosotros. Número 5, quinto nombre redentor de Dios, Jehová Nisi, que significa dos cosas. Jehová es nuestra bandera, Jehová es nuestro capitán. En la cruz, Cristo venció al reino de las tinieblas, al mundo y a la carne. Él es nuestro vencedor, Él es nuestro capitán. Por eso que Pablo que decía, Romanos 8:35, antes bien en medio de todas las adversidades, somos más que vencedores. ¿Correcto? Número 6, nombre que debe de conocer. Jehová Tzidkenu. ¿Qué significa eso? El Señor es nuestra justicia. Jesús dice en la Biblia en Romanos capítulo 5, Él nos ha justificado por medio de la fe. Somos justificados en Cristo ante Dios el Padre. ¿Correcto? Séptimo nombre redentor, Jehová Rafa, que significa Él es tu médico, Él es tu sanador. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice que Jehová cargó en Él, en Jesucristo, nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y Jesús la llevó ¿dónde? En la cruz. Y por sus llagas hoy somos curados. ¿Entiende? Eso es lo que dice. ¿Qué cosa? Por cuanto tú has conocido mi nombre. Entonces puedes habitar bajo el abrigo del Altísimo. Cuarto y último lugar, ¿qué debemos de hacer? No caiga en la religiosidad. ¿Qué significa eso? Uno de los grandes males que está arrasando con la iglesia, y lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos más adelante, tergiversaciones de la gracia. Solamente menciono por qué, porque es importantísimo. No confunda religiosidad con la vida de Dios. No es lo mismo. Por eso, no caiga en la religiosidad. Mantenga una relación viva y fresca con Dios. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la religiosidad nos va a llevar a un legalismo, o la religiosidad va a matar la vida espiritual. No puede coexistir, no puede convivir la religiosidad con la vida de Dios, con la vida de Cristo. No, ya le dije, Cristo vino a traer vida, no religión. Pablo predicaba vida, no religión. Él antes era religioso, fariseo, judaizante, pero cuando se encontró con Jesucristo la vida, entonces la vida entró en él. Por eso que decía los Corintios, en nosotros opera la muerte y en ustedes opera la vida. ¿Por qué está hablando de vida, de Dios, de Cristo que fluye a través de Él para la humanidad? No de religión. Mantenga una comunión fresca con el Señor.
mantenga una relación viva con el Señor. Es la mejor manera de ¿qué? De no solamente evitar la religiosidad, sino de habitar bajo el abrigo del Altísimo, y todas las bendiciones y promesas que hemos leído en esta noche, ciertamente lo vamos a tener en este tiempo, en este año. Ya les contaba antes de comenzar el culto, antes de comenzar la vigilia, ya les contaba la visión que el Señor me ha dado, digamos ayer en la mañana, porque hoy estamos en un nuevo día, que el Señor me dio. Y se lo comparto para que cuando se cumpla usted entienda que fue el Señor y no el hombre. ¿Qué es lo que el Señor me mostró? Ustedes son hombres, mujeres de campo, hombres de campo también, conocen la serranía peruana. Vi un campo grande, campo o pampa, como usted lo quiera llamar, grande y plano, como nunca he visto en la sierra peruana. Muy poco, más veo valles, quebradas, alturas, cordilleras, hondonadas, pero muy poco plano, solamente en Puno, poco, y en Cajamarca, pero después el resto, quebradas. En la visión veo una pampa larga, grande, plana en extremo, y vi la tierra que ya había sido preparada, ya estaba la semilla, y venía no una lluvia torrencial que lo hizo lodo, sino como un rocío que mojaba, que cada día mojaba y mantenía húmedo la tierra, hasta que después vi cómo comenzaban a brotar los brotes, las primeras hojitas. Esa fue la primera parte de la visión. Y la segunda parte, ¿cuál era? Que ese mismo campo ya estaba listo, y no solamente listo, sino ya se estaba comenzando a cosechar, porque lo vi, como dice Jesús, los campos ya están blancos para la siega. Todavía en la sierra peruana se utiliza la chaquitalla, todavía se utiliza el arado con animales, pero hay otras partes donde ya se utilizan grandes maquinarias para cosechar, ¿correcto? En la visión yo vi eso, no chaquitalla, no tampoco animalitos, no. Yo veía esas máquinas grandes que comenzaban a cosechar. Por eso, hermana, entienda, este año es el año del cumplimiento de varias cosas que esta iglesia ha estado orando y llorando y pagando el precio. Este año vamos a comenzar a ver muchas cosas que Dios va a dar en cumplimiento a la fe, a las lágrimas y a la perseverancia de la iglesia. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Así es que cobre ánimo, siga adelante, y lo que el Señor nos habló antes del mensaje por el Espíritu Santo, entiéndanlo, hermano. ¿Qué cosa? Que el Señor ya viene, ¿correcto? El Señor ya viene, amén, que nos encuentre trabajando para la gloria de su nombre. Apláudale al Señor y póngase de pie. Padre bueno, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, ¿verdad? Que cuando uno entra en tu presencia, la hora corre rapidísimo, Señor. Gracias, Padre. Nos hablas por los dones del Espíritu Santo. Nos hablas por la enseñanza. Nos hablas por la predicación. Nos hablas por el mensaje. Nos hablas por los cantos en la oración. Dios, gracias, porque tú eres el más interesado en tener con nosotros una relación viva y fresca, en que no seamos religiosos, Señor, y no estamos despreciando a nadie, y no nos estamos burlando de nadie, solo que estamos hablando de lo que es. No quieres una iglesia religiosa,
tienes una iglesia viva, porque tú eres vivo. Por eso, Señor, te damos la gloria, la alabanza, por tu palabra, por esas promesas que hemos recibido en esta mañana, Señor, y las volveremos a escuchar, porque son tremendas, Padre, lo que viene en este año que comenzamos ahora, Señor, que así como hemos leído, nuestros ojos van a ver aquellos que se han levantado contra ti, a los impíos, si es que no se arrepienten, que lo vas a quebrar, pero también, Señor, vamos a ver, Padre, cómo bendices nuestra vida, nuestra familia, cómo vas a protegernos, Señor, de los adversarios, del diablo y de muchas cosas más. Nos harás altamente fructíferos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaudan a su nombre.